¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de nuestra comunidad? Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por sus likes, muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por estar pendientes de nuestro contenido, que ya entramos a este proceso de regularización para que ustedes sepan a qué hora y en qué minuto van a tener análisis, entrevistas, extractos de las entrevistas. Próximamente también ya recuperaremos todo lo que tiene que ver con la nota de investigación, la nota informativa. Pero oigan, hoy quiero cerrar esta noche con un tema que me parece que no pierde vigencia jamás, aun y cuando muchas veces los medios corporativos, los conductores, los corifeos, intentan echarle cal, literalmente, intentan desviar la atención, intentan decir, pues si ya de todas formas ya ganó Andrés Manuel López Obrador, ya que de qué tanto se quejan. Y es lo que pasó en el 2006, el fraude del 2006. ¿Por qué es importante? Es importante sobre todo para entender por qué se llevó a cabo una acción de esa naturaleza. ¿Qué es lo que se defendía al momento de tomar una decisión como la que tomaron los poderes económico, militar, por supuesto, político? Y las consecuencias del mismo. Y esto viene en el marco de lo que dio a conocer hoy el presidente de la República durante la mañanera, en donde habló, por supuesto, de Mexicana Aviación, que también podemos ligar este tema, si me lo permiten, porque el tema de la quiebra de Mexicana, que vuelva a volar Mexicana, también te plantea dos visiones directamente de país. Y el fraude del 2006 enfrentó a esas dos visiones, polarizó definitivamente este país desde una perspectiva política y social sumamente importante y comenzó lo que su servidor llama una especie de despertar de un sector de la población que comenzó a darse cuenta de qué era lo que estaba ocurriendo, de esa falacia, de esa narrativa totalmente falsa, de las instituciones, de la modernidad, de la democracia, de los procesos que se venían desarrollando, de la alternancia, del INE, del IFE, del tribunal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos, por supuesto, con la información y después con la opinión, si ustedes me lo permiten. A ver, ¿qué fue lo que dijo hoy López Obrador? López Obrador aseguró que cuenta con pruebas de que en 2006 fue víctima de un fraude electoral fraguado por el gobierno del expresidente Vicente Fox con el apoyo del sector empresarial. En su conferencia de prensa mañanera de este martes 26 de diciembre, López Obrador reveló que en el programa de resultados electorales preliminares hacen lo que se les dio la gana para ajustar las cifras y cometer el fraude electoral del 2006 cuando nos robaron la presidencia. Recordó que todavía, para que doliera más a millones de mexicanos, hicieron un circo y un teatro con periodistas como Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola, Denise Merker, quienes dijo transmitieron todo el día a control remoto dando a conocer los resultados de este conteo. Todo armado y a diferencia de lo del PREP, en donde siempre iba arriba Calderón y como a las 2 de la mañana que iba yo cruzándolo, extrañamente se mantiene arriba. Pero desde que inicia el conteo del PREP, porque el cuñado de Calderón era el encargado del conteo de los votos, Hildebrando. Todo esto para los jóvenes, porque eso se olvida. Es que imagínense ya en este punto, ¿cómo es posible que se haya podido aceptar como buena, como palomita, incluso por varios y varias personas, sin cuestionar lo que es Hildebrando, cuando efectivamente había intereses de la familia Calderón Zavala en esta empresa? Dice López Obrador hoy, entonces el día de la elección siempre Calderón arriba, 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 arriba hasta la medianoche que se da el cruce. Se iba a dar el cruce y no se dio y ya supuestamente gana él. Nada más para que tengan una idea, al día siguiente en la mañana él ganaba con un punto y fracción. Al día siguiente nada más decimos de que hay casillas no contadas y en 24 horas pierde medio punto en el PREP. Lo arreglan, fue lo que contó Andrés Manuel López Obrador. Pero el miércoles, que es el conteo, es al revés. Empiezo ganando yo todo el día arriba y eso en la televisión, fíjense la perversidad, dice, para que a medianoche me cruce Calderón. Bueno, ¿cómo fue todo el día del miércoles que iba yo ganando? Imagínense la gente, la alegría, la ilusión y al final la perversidad. Los mismos empresarios se preocuparon, qué está pasando, y mandan preguntar a Los Pinos, a Fox, que qué pasaba. Y tengo el documento, ojo con lo que él dice, tengo el documento, ahora que va a salir del libro, ahí lo van a ver, en donde le mandan a decir de Los Pinos a Gastón Azcárraga que le diga a otros empresarios que no se preocupen, que todo está arreglado.
que había un encuestador de chiste, un señor Beltrán, que era el encuestador preferido de Salinas de Gortari, que decía que no se preocuparan, que todo iba a quedar de acuerdo a lo planeado. Tengo perfectamente claro el documento. Fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Hay mucha gente que a raíz de estos comentarios del presidente le dicen es un sociópata, siempre haciendo el mismo berrinche, tiene 18 años, sigue justificando su gobierno, otros más que señalan está traumado completamente, es un Pinocho, en fin. A mí me parece que el fraude del 2006 tiene una connotación histórica que no podemos dejar de lado, en todos los sentidos. La primera de ellas se impidió de una manera cínica, desvergonzada, perversa, efectivamente, que llegara el candidato más votado y que lo hiciera por una cuestión racial, clasista y en donde simplemente la oligarquía decidió que no valía la democracia. Fue literalmente un golpe seco, de lleno, en contra de cualquier institución que pensara o tratara de actuar de manera correcta. Se le quitó la potestad a millones de personas de elegir al candidato que ellos y ellas consideraban el más adecuado. Ya desde ahí me parece que es un acto que se tiene que cuestionar y se tiene que evidenciar constantemente. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta hasta dónde llega la élite neoliberal para imponer su voluntad, para imponer sus estrategias. Pero obviamente no se trataba solo de limitar el acceso de Andrés Manuel López Obrador al poder. No se trataba de arrebatarle a un sector de la población, a ese sector de menores recursos, a ese sector de un estrato social más bajo, a ese sector más de izquierda, más académico, más rebelde, más de a pie, la posibilidad de elección. También era la intención de consolidar un proyecto, de consolidar una estrategia, de consolidar un proyecto, una estrategia que ha degenerado en una tragedia humanitaria para este país, que ha provocado miles y miles y miles de muertos, de desaparecidos, de levantados, de extorsionados, de desplazados. Una estrategia que permitió precisamente la precarización salarial, que permitió la precarización laboral, que empobreció a millones para beneficio de unos cuantos, que privatizó sectores públicos, empresas públicas, que volvió imposible acceder a la salud para millones de mexicanos en regiones abandonadas, que, que volvió inaccesible a la justicia para millones y millones de mexicanos y de mexicanas de a pie. Fue el triunfo, digámoslo así, entre comillas, el triunfo de un sistema que estaba dispuesto a todo con tal de profundizar el secuestro de un país, el secuestro de una población, el despojo de sus recursos naturales, el despojo de sus minas, el despojo de su petróleo, el despojo de sus minerales. De eso se trató el fraude del 2006. Se trató del aplastamiento por parte de una élite en contra de una mayoría. Fue uno de los momentos de verdad que más definieron la estructura de este país. Y lo hicieron de una forma tramposa, porque efectivamente, si usted lee el libro de Luis Carlos Ugalde, es un libro muy documentado, con muchos números, con muchas cifras y demás. Se titula, si no mal recuerdo, Así lo viví, ¿no? Si no mal recuerdo. Uno podría, cuando termina de leerlo, uno podría quedar convencido de que no hubo fraude en el 2006. Pero cuando empiezas a indagar más allá, cuando empiezas a ir más allá de los números, cuando empiezas a ir más allá de este discurso de que el mexicano salió a contar las boletas y de que los ciudadanos son los que hacen al IFE
y de que los ciudadanos, en el entonces sí fue ahora INE, y de que los ciudadanos se pusieron la camiseta y estuvieron todo el día ahí cuidando el voto y demás. Si dejas de lado toda esa narrativa tramposa, tipo La Rosa de Guadalupe, y te centras en lo que fue el escenario político de este país, cómo se movieron los intereses mediáticos, los intereses empresariales, los intereses criminales, los intereses políticos, te das cuenta que lo menos importante fue el día de la elección. El día de la elección, por supuesto que había que tener una cámara ahí y que se votaran, se contaran los votos, por supuesto. Ese no fue el problema mayor. El problema mayor fue lo que hicieron antes de la elección, la forma en cómo bloquearon espacios a Andrés Manuel López Obrador, la forma en cómo lo atacaron mediáticamente, creando todo un escenario de guerra sucia, haciendo comparativos con con Hugo Chávez, haciendo señalamientos de que era un peligro para México, sacando completamente videos de contexto, poniéndolo como un candidato violento. Y a lo mejor ustedes me dirán, Jesús, es política, así se juega, así es el toma y daca. Ok, ¿qué pasó con Vicente Fox? Él era el presidente de este país. Y después de manera cínica y ufana lo dice. Yo impedí que llegara López Obrador al poder. Él no tenía que impedir absolutamente nada. ¿Quién demonios se cree ese tipo para decirnos que nos impide que llegue un candidato por el cual la mayoría de la gente vota? Impídelo haciendo un buen gobierno, impídelo siendo un líder de opinión, impídelo siendo un líder para una sociedad que crea, no, sabes que lo mejor es que se mantenga el PAN porque Fox fue un buen presidente. No haciendo trampa, no exigiéndole a la Suprema Corte de Justicia, exigiéndole al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que avalaran la elección, que ignoraran completamente cualquier reclamo jurídico, no pactando con los medios de comunicación para que los medios dieran como ganador a Felipe Calderón Hinojosa, aun y cuando no estaba definido, para que los medios de comunicación minimizaran las cosas que habían pasado el día de la elección y antes del día de la elección, para que los medios de comunicación no armaran sus ficticias mesas de análisis en donde le pedían a López Obrador ya que aceptara la derrota y ya, vete a tu casa, ya perdiste. Pero mira, el PRD alcanzó la mayoría en el Congreso. Siéntete satisfecho con eso. Punto. Para no cuestionar el Bester Gordillo. El Bester Gordillo que después se supo plenamente cómo se involucró en la elección, cómo le habló a los gobernadores para exigirles que operaran a favor de Felipe Calderón Hinojosa y cómo manejaron al crimen organizado, a los narcotraficantes, a los que utilizaron para que presionaran a campesinos, para que presionaran en varios de los estados tomados por este flagelo, para que la gente votara a favor de Felipe Calderón Hinojosa. Sí, tú cuando ves la boleta dices, pues está bien la boleta, trae el nombre, está marcada, está sellada, sí, pero ¿cómo se votó? ¿Por qué se votó de esa manera? Y ahorita hablamos, ni hablar de los empresarios que intimidaron a sus empleados, que mandaron cartas pidiéndoles que no votaran por Andrés Manuel López Obrador, que amenazaron con despidos a los que lo hicieran. Entonces, el acarreo de votos por parte del PRI, que fue de verdad monumental, los maestros, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que ha sido comandado por el salinismo desde hace años, y que aun y cuando el Bester Gordillo oficialmente ya no es la lideresa, tiene un peso específico en esa dirigencia, ese sindicato operó de tal manera para acarrear votos, para convencer, para llevar, para traer, para aplicar las malas artes priistas, pero nada de eso se decía. Las denuncias que mostró el PRD, el entonces PRD, de quema de urnas, de amenazas, de cómo estaban tachando mal boletas, todo eso se minimizó en los medios. Y lo saben quienes estábamos en los medios de comunicación. Sabemos perfectamente cómo hubo voces de dueños de medios de comunicación que exigieron que se les cerrara el micrófono al PRD, que exigieron que no se manejara el tema del fraude, que no se les diera ningún tipo de oportunidad para poderlo poner sobre la mesa. Yo recuerdo muy bien
cómo escuchaba a mucha gente muy triste, muy indignada y decían, es que hicieron fraude, es que nos ganaron a la mala. Ese fue el inicio de la polarización, esta mentada polarización que todo el mundo se queja ahora por parte de la élite. Ellos la originaron. Ellos la originaron cuando profundizan las economías, las asimetrías sociales y cuando impiden que la gente decida quién va a ser su presidente. Ellos son precisamente quienes inician con esta polarización. Se dan cuenta hasta ahora porque ahora gracias a las redes sociales ya hay formas de que la gente les miente la madre directamente, aunque no les guste. Ahora sí, la gente ya puede hablar y tiene aparte, ahora sí, un presidente que desde la mañanera les dice las cosas como son y se enojan mucho porque se los está diciendo a la cara. Muchas veces a la élite lo que más le molesta es que se los digas, que los saques de su burbuja y les digas, tú lo que eres es un corrupto, lo que eres es un aprovechado, lo que eres es un cacique, lo que eres es un explotador. No eres ningún empresario que está salvando al mundo, no eres ningún hombre justo ni mujer justa, no eres ningún gran patrón. Ajá. Eres un explotador, eres un aprovechado. Eso les molesta mucho que se los digan, porque de verdad los integrantes de la élite viven en su mundo y se crean su propio mundo, en el cual ellos son héroes o bien heroínas, y no se dan cuenta del repudio que hay hacia sus personas por parte de una mayoría de ciudadanos, quienes se ven afectados todo el tiempo con su latrocinio. 2006 es una fecha que no se puede olvidar. No se puede olvidar porque permitió que Estados Unidos profundizara una estrategia de seguridad que ensangrentó este país. Porque puso en el poder a un hombre que estuvo dispuesto a todo con tal de mantenerse ahí. Entre estos, hacer todo lo que Estados Unidos le decía, incluyendo, por supuesto, criminalizar la pobreza, incluyendo, por supuesto, militarizar al crimen organizado, incluyendo, por supuesto, despojar de lo que tuviera que despojarse, principalmente de la paz y del futuro a un país, con tal de que le pusieran estrellita en la frente a un traidor a la patria como Felipe Calderón Hinojosa. 2006 permitió que el sistema neoliberal llevara a cabo nuevamente la venta de activos, llevara a cabo el empobrecimiento del país. Por eso es tan serio lo que pasó en 2006, porque aparte de todo 2006, permite 2012, cuando llega al poder, la banalidad en toda su extensión con la presencia de Enrique Peña Nieto. La criminal y brutal banalidad, en donde de plano nos topamos directamente con la cleptocracia. Nos topamos con el robo como forma de gobierno, con las masacres, con la represión, con total brutalidad. Eso permitió también 2006. Fue un sexenio oscuro, negro en muchos sentidos, en donde Pemex tuvo ganancias históricas y ¿qué hizo Felipe Calderón? Nada. ¿Dónde quedó todo ese dinero? Hoy por hoy nadie sabe. En donde el tipo hizo una estela de luz que es una tranza monumental. Pero eso sí, ahí está tercer grado, ¿no? Aplaudiéndole a Felipe Calderón, su tranza, Víctor Trujillo, el ahora Dalid de la democracia vestido de payaso como Broso, aplaudiéndose y riéndose junto con Carlos Marín, Ciro Gómez Leiva, Adela Micha, Joaquín López Dóriga, todos los perseguidos políticos de la actualidad, ahí estaban felices de la vida aplaudiéndole a Calderón, de manera sinvergüenza. Eso es 2006 y por eso es tan importante recordar 2006. Y por eso es tan importante ponerle nombre y apellido a los responsables de ese fraude que condenó a un país a vivir la tragedia humanitaria que hoy por hoy se sigue viviendo y que se le quiere achacar a López Obrador como si fuera su total responsabilidad. Cuando las grandes responsabilidades las tienen quienes pusieron en el poder a Felipe Calderón Hinojosa, quienes lo respaldaron, quienes lo mantuvieron, por supuesto, y quienes a través de todos estos años continuaron ganando con la violencia como forma de gobierno. Y esto nos lleva a Mexicana rápidamente. Mexicana, cuando quiebra, ustedes lo saben, hace 13 años, ¿no? Dejó de volar Mexicana. Ustedes saben perfectamente quién fue el que entregó Mexicana, fue el gobierno de Fox, ¿no? Se privatizó, era pública y él la entrega a pues, gente cercana, amigos cercanos, es decir, otra tranza enorme, ¿no? O sea, los cuates haciendo los negocios, en pocas palabras. Ya con Calderón se quebró Mexicana y se dejó sin empleo a miles precisamente de trabajadores.
Gastón Azcárraga apoyó a Fox en la campaña. Cuando Fox llega a la presidencia, le entrega Mexicana de Aviación. Es un hecho, Gastón Azcárraga es un personaje muy cercano a Vicente Fox Quesada. Este, si no mal recuerdo, vendieron Mexicana en 165 millones de dólares. Fue el monto que se dio a conocer. Luego Gastón Azcárraga inició la creación de nuevo grupo aeronáutico, el cual obtuvo derechos sobre el grupo de Mexicana de Aviación en 2008. Posteriormente fue creada la empresa Mexicana Link, la cual comenzó a operar a finales del 2009. Sin embargo, en ese lapso, los desacuerdos entre los sindicatos de trabajadores, administradores, inversionistas y acreedores impidieron la creación de un proyecto de reestructuración de esta aerolínea. Y recuerdo muy bien a Sergio Sarmiento diciendo en las mañanas que los trabajadores estaban siendo heroicos al aceptar la quiebra de Mexicana, al aceptar que les vendieran la empresa. Usted hubiera escuchado, ojalá recuerde cómo defendía Sarmiento y otros más esta quiebra de Mexicana y esta operación por parte del gobierno de Vicente Fox Quesada. Es lo que le decía, Mexicana Aviación no solamente, y con esto termino, no solamente es una aerolínea que vuelve a volar, es una aerolínea que fue vendida tramposamente a un privado, que la quebró, que dejó sin trabajo a muchos de ellos, con la finalidad de querer hacer su propio negocio. Y hoy, con otro gobierno, diferente al de Calderón, diferente al de Fox, vuelve, vuelve a volar. Vaya que es simbólico el tema de Mexicana para marcar una diferencia entre los perpetradores del fraude del 2006, su forma de gobernar y lo que está ocurriendo el día de hoy, con todo y sus errores, con todo y sus pendientes. ¿Ustedes qué opinan? Échenle pulgada arriba al video si les gustó, compártanlo, nos ayuda muchísimo que lo comparta. Dele, por supuesto, lo reitero, pulgar arriba, like, dele a la campanita para que tenga información de nuestro contenido, que le reitero, nuestros horarios son 10:30, 11 de la mañana, el primer comentario, análisis. Los dos posteriores son 8:30, 8:45, 21:30, 21:45. En ese lapso estarán arriba para ustedes. Estaremos subiendo extractos de nuestras entrevistas con los diferentes personajes que nos han acompañado en este año, alrededor de las 12:30, 3 de la tarde, 5 de la tarde, serán esos tres espacios más o menos, y las entrevistas el fin de semana. Este fin de semana, por cierto, vamos a tener un programa especial, que lo transmitimos al mismo tiempo, bueno, lo grabamos para Unife, en nuestro servidor está trabajando también, pero lo vamos a transmitir también en nuestro canal, que es una mesa redonda con Ricardo Valderas y con Fernando Bonazo. Y también va a estar con nosotros Luis Guillermo Hernández analizando 2023. Manuel Pedrero también estará con nosotros y también Susana Khalil con el tema del Medio Oriente en este 2023. Así que los esperamos el sábado con todo esto y por supuesto, por lo pronto, nos vemos esta semana. Ya no faltamos, nos vemos mañana con otro comentario, con otro análisis. Déjenme sus puntos de vista y con base en sus posibilidades, échenos el super chat, el super gracias. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.